Israel ya se había desapartado del Señor, ya no les importaba caminar con el Señor, pero el Señor siempre nos muestra en su palabra que si tú no quieres caminar con el Señor va a agarrar a otra persona que sí quiere. El Señor va a poner la mirada en ti para que tú hagas su voluntad de una u otra manera. En la historia de Eliseo y Naamán encontramos cómo Dios usa a personas para llevar a cabo su voluntad, de tal manera que da la seguridad y la confianza en su palabra, y a continuación los observaremos en los versículos. En esta historia hay personajes de Siria, pueblo enemigo de Israel, como Naamán, general de Siria, mis hermanos. Vamos a agarrar el hilo, vamos a agarrar varios versículos, y si no es que vamos a leer la historia y nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor nos puede hablar en la palabra del Señor en esta tarde. Pero fíjense, este general tenía lepra, pero cuyo propósito del Señor era que por medio de su lepra reconociera que Dios está sobre todo. Así fue sanado. Amén. Dios siempre actuará bajo su voluntad, mis queridos hermanos. Y fíjense, vamos a leer el capítulo 1. Vamos a exponer la palabra del Señor. Vamos a entrar en materia. Dice la palabra del Señor: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón ¿qué? Grande. Delante de su Señor, y tenía ¿en qué? En alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, ¿cómo? Valeroso en extremo, pero leproso. Los significados de los nombres que aparecen en la Biblia tienen peso de cada persona. En este caso, Naamán, su significado es agradable. Era una persona valerosa, importante, con un rango muy alto en esa región de Siria, Damasco, pero su nombre era agradable, tenía una cualidad de agradable. General, varón grande, lo tenía en alta estima, pero el problema era que era del equipo contrario, por así decirlo, era de Siria. Y fíjate, lo curioso que el Señor no hace distinciones de personas. El Señor se fija de cómo es el corazón de la persona. El problema de nosotros, que a veces miramos a las personas inconversas extrañas, miramos a los testigos de Jehová como que esas personas no me caen, o siento algo contra ellos. O si tú te has caminado en una plaza, en un parque, y has mirado actitudes en las personas que dices tú, ay, pues es que esto no van con una persona, como que los miras raros, ¿no? Como que hablan, dicen acciones, hacen cosas raras que no vienen por parte de una esencia de Cristo. Los vemos con unas personas inconversas, esa es la palabra, inconversas. Y tú pones como que nos ponemos o nos encerramos de decir, híjole, y esta persona está muy mal. ¿Cómo miras tú a las personas? ¿Cómo miras a las personas de afuera? ¿Cómo las miras? ¿Las puedes mirar con este enfoque? ¿O las puedes mirar de un enfoque como dice su palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible amar al prójimo? ¿Cómo es posible amar al drogadicto? ¿Cómo es posible amar al borracho? ¿Cómo es posible amar a la prostituta? ¿Cómo es posible amar a aquella persona que nos ha hecho daño? ¿Es posible amar a esa persona? Amén. ¿Es posible amar a esa persona en lo que es esa persona? Amén.
El Señor trata de decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no ve la apariencia, el Señor ve el corazón, el espíritu. Nosotros tenemos que amar a esa persona, no lo que es, no por lo que está haciendo, no por lo que hace, no por lo que sale a la luz o exterior, sino tenemos que amar su alma. Amén. Precisamente el alma es la que va a tener vida eterna, para bendición o para maldición. Esa alma es la que quiere el Señor que ames tú. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, mis hermanos. Ahora bien, fíjense, en este mundo Dios tiene un plan para cada persona, para malos y para buenos. Todo lo que pasa en la tierra tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo es movido por Dios. Hoy las personas no se contagian de lepra, pero hay otra enfermedad mortal que la Biblia lo llama pecado, muerte espiritual, porque separados del Señor nada podemos hacer, mis hermanos. Y me llama la atención cómo aquí Jehová da salvación a Siria. Todo es bajo un plan. Nosotros no tenemos nada. No somos dueños de nuestros trabajos. No somos dueños de nuestros hogares. ¿Quién te lo da? ¿Quién te lo ofrece? ¿Quién te lo pone? Reconocemos que muchas personas allá afuera dicen, yo tengo lo que tengo por mis fuerzas. Aquí en la palabra del Señor le dice a esa persona inconversa que lo que tienes tú te lo ha dado el Señor. No hay más. Asimismo, el Señor nos da todo en nuestras manos. No tenemos nada por nosotros mismos. Y fíjense, de Siria, en el capítulo 2 dice, de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a Naamán, muchacha cautiva de Israel y sirviendo en la casa de Naamán. Y fíjense en el capítulo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, una muchacha, dándole un consejo a su ama, él lo sanaría de su lepra. Si tú conoces un poco la historia, si tú sabes cómo se comportaba el pueblo de Israel no se mezclaba con personas que no fueran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, eran escogidos de Dios. Los demás eran gentiles. No tenía por qué hablarle, no tenía por qué dirigir la palabra. Aparte era una muchacha, no se dice mucho de la persona, pero fue cautiva. ¿Cómo pues entendemos que una persona israelita puede darle un consejo a una persona que es gentil en ese tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Y sabes qué, hermano? Esa palabra que dijo la muchacha a su señora no venía por parte de ella. Esa palabra vino por parte del Señor. Esa palabra tenía como fe, como efecto, la fe en acción. Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, cuando te habla en tu vida, tú tienes que accionar esa fe, o tú tienes que compartir esa palabra que el Señor te ha dado. ¿Cómo te explicas tú que una muchacha habla y le da un consejo y le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria? ¿Cómo es posible que esa persona le diera la ubicación exacta del profeta Eliseo?
Todo, mis hermanos, proviene del Señor. Todo lo que tú hables, hermanos, va a provenir de la palabra del Señor. Por eso es muy importante, mis hermanos, seguridad en tu fe. Tú no vas a hablar cosas